Vos sabés que en Alemania, en Irlanda, esos países que suele mencionar, los castigos son terribles. Hubo un caso muy famoso que fue el padre de Steffi Graf, una tenista de primer nivel, creo que fue número. No, lo metieron preso, el tipo tuvo 3 años preso por evadir impuestos. Así que sí, es por las malas, lo metieron en cana al tipo. Bueno, esta discusión, que hay que seguirla, porque entraron, esa es la gran discusión. No es el Garrahan está atado a esto. Ese es el tema. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gabriel Suela, culpable de todo. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo no volverse loco? No, yo no había visto los recortes de La Nación Más, de TN. Te da ganas de irrumpir en el estudio y decir, che, paren, discutan en serio. Porque hay 2 novedades, me parece, con el episodio Álvarez Agis. Primero, que apareció una propuesta. Algo que era impensable y sigue siendo impensable para la dirigencia política, porque Álvarez Agis, bueno, forma parte en sentido amplio del universo del campo nacional y popular, pero no es un dirigente del peronismo, una economista orgánica del peronismo. Estas propuestas deberían venir de la oposición. Quizás no esta puntualmente, pero sí una propuesta contraria, alternativa al programa económico de Javier Milei para decir, hay otro camino, ¿no? De hecho, se van a debatir en el Congreso estos temas. Dicen que el peronismo, Unión por la Patria, está preparando propuestas alternativas. Todavía no las conocemos. ¿No les gusta esto de Álvarez Agis? Fíjense lo que está pasando con Lula en Brasil, que logró aprobar una reforma tributaria progresiva. Algo tiene que haber del otro lado. Alguna contrapropuesta tiene que haber. Le cobra alguito a los más ricos y le bajó un poco a los trabajadores. Totalmente. Y por otro lado, la segunda novedad es que Milei volvió al insulto liso y llano. Sí. ¿Por qué? Porque no se banca que le hagan una propuesta, porque quizás, como vos decís, esto es mucho más profundo de lo que parece. Yo creo que sí, es mucho más profundo. Mira, quizás que la propuesta en sí, lo que propone Álvarez Agis, tomado de manera aislada, no es una medida verdaderamente que afecte a los ricos, que beneficie a los pobres. Lo que hace es fortalecer al Estado. Claro. Y eso sí, mirado de manera integral, favorece a los que dependen del Estado, y toda medida que fortalezca al Estado puede ser que perjudique finalmente a los ricos. Ahora, es una medida para que no tomen por boludo al Estado, nada más que eso. Claro. Es una medida para que el Estado, cuando dice, che, yo quiero recaudar IVA, por ejemplo. Bueno, si vos querés recaudar IVA, tratá de que todos los que hacen operaciones comerciales paguen el IVA. Si no pagan el IVA, no es que estás beneficiando a los pobres. Estás dejando de cobrar un impuesto que vos supuestamente querés cobrar. Yo el otro día estaba comprando ropa en una tienda, en la casa de hombres, y veo a un tipo que había comprado un montón de bolsas, qué sé yo, y cuando va a pagar saca efectivo. Pero sacó 2 millones de pesos y pagó en efectivo. Bueno, es irregular eso. Sí. Claro. De parte de él y de parte de la tienda. Yo, por ejemplo, ayer mi hija me pidió para ir al gimnasio para 3 cuotas por anticipado en efectivo y le hicieron, no sé, el 30% menos. Pero eso quiere decir que si vos pagás con tarjeta, te están cobrando el 30% más. Claro. O sea que ya existe ese impuesto que ellos dicen. Ese impuesto ya existe. Está funcionando al revés. Claro. Está funcionando como un impuesto al blanqueo. Está funcionando un impuesto como al blanqueo, claro. Al que paga en forma electrónica. Es de sentido común lo que propone. Hay otros países, vos dabas algún ejemplo. Sí, ayer el propio Agis me comentaba que en la India esto se aplicó y logró una reducción de la informalidad del 50%. Mirá vos. 50%. Otra cosa que dice... Que no es un lugar muy desarrollado, tiene muchas áreas donde no debe ser fácil bancarizarse al aire. Roberto, Trebuk ¿qué vos decía, pagaste? incentivar a los que quieren hacer una operación en blanco. Bueno, este gobierno eliminó la reducción de IVA para los pagos de tarjeta de débito. ¿No es así? Que te daban te devolvían 5% al IVA. Sí. Y otra de las cosas que hizo el gobierno fue liberar las comisiones que le pueden cobrar las tarjetas de crédito a los comercios. Eso tenía un límite y lo dejó liberado a la relación bilateral comercio-Mastercard, que obviamente Mastercard tiene muchas mayores posibilidades O Mercado Pago. O Mercado Pago. Antes eso estaba regulado y ahora ya no. Sí. Vos fíjate, Roberto, el hombre que vos viste pagar con 2 millones de pesos está obteniendo un descuento significativo por llevar el efectivo. Entonces vos lo que tenés que cambiar es ese descuento que obtuvo por pagar en efectivo, que lo obtenga por pagar con la tarjeta. Hay una confitería muy famosa en
Recoleta, cerca de Plaza Francia, que tiene 2 cajas. Si vos tomás un cafecito en el jardín, ves como los mozos a veces van a una caja y a veces a otra caja. Si pagas en efectivo, van a la caja negra. Si pagas con tarjeta, van a la caja blanca. Y estamos hablando de un lugar multimillonario. Sí. En Brasil, ¿no? si pagás con Pix, tenés el descuento de efectivo. Sí. O sea, vos vas a garpar y dice tarjeta, Mercado Pago, porque ya hay. Pero efectivo y repito, Pix y el porque si no la descuento. gente se queda en si el sistema le gustó o no le gustó. No. El tema es que hay un montón de gente como nosotros que está proponiendo que todo el mundo pague impuestos para tener un Estado eficiente, y si tenés un Estado eficiente vas a tener garras, vas a tener la discapacidad, vas a tener la universidad para tu hijo, la ciencia, qué sé yo. Y hay otra cantidad de gente que quiere que prácticamente desaparezca el Estado. Porque ahora, después de todo este ajuste, viene la reforma tributaria. La reforma tributaria va a obligar a un nuevo ajuste. Sí, ahí está el punto central para mí, lo que vos mencionás. Nosotros, obviamente, tenemos el defecto profesional de ir por lo particular. Entonces, Claro. analizamos la Exacto. propuesta de Agis. Y si vos ves con atención el mensaje que emite el gobierno, el propio Milei, simplificando al emisor, no a su propuesta, al emisor, estigmatizándolo, demuele cualquier posibilidad de debate. Claro. ¿Por qué? Porque lo que quieren evitar es justamente el debate de fondo, que es, che, ¿el Estado para qué está? Bueno, para administrar los recursos. ¿Qué recursos? Los que el Estado, por ejemplo, recibe a través de impuestos. ¿Para qué? Para que haya un montón de personas que están en peores condiciones que otras, tengan un piso de partida más alto en su vida. Bueno, ese debate, que sería el debate de fondo, el gobierno lo da por terminado. Ganó con el 40% de los votos. Claro, lo da por Ya terminado. está, lo da por terminado. Entonces, es fragmentar y segmentar. No estoy haciendo un chivo, pero juro que no estoy haciendo un chivo. Pero la tiranía 4.0 funciona así. Fragmentar y segmentar. ¿Qué significa esto? Fragmentar es fragmentar el debate. La parte por el todo. Este tipo te quiere cobrar más impuestos. Quieren Por que lo vos vayas tanto, al cajero, saques 1000 y tenés 900. quiere Punto. cobrar más Ahí se impuestos. Por lo termina. tanto, Claro, eso es todo, claro. es un ladrón. La parte por el todo. Claro. Él es un ladrón porque te cobra impuestos. Lo que decía Cristina Pérez, el impuesto es un choreo. Después se mezcla todo, la inflación no importa, porque no importa tanto ni siquiera si es verosímil, ya no si es verdad. Si es verosímil. Lo importante es qué es lo que recibe la persona que está agobiada porque ahora aumenta Claro. la energía Es eléctrica. tremendamente Es efectivo lo que hace el gobierno. totalmente efectivo. A mí me escribió ayer un Totalmente amigo que vive en efectivo. Santiago del Estero y me decía, no, con esto, Milei hasta el 2030. Bueno, olvidate. por eso, ¿Cómo van a totalmente proponer efectivo. eso? Entonces- claro, es mucho más complejo y no es un tipo poco formado el que me lo dijo. La pregunta Imagínate un jubilado. Qué quilombo Viste que los armó jubilados... Sole, ya lo arruinamos. Ahí voy con eso, ¿Qué se hace frente a eso? Esa es la gran pregunta que está haciendo todo el mundo. Todo el mundo, quienes pretenden debatir en serio, digamos. Por lo pronto vean el video completo, ¿no? Claro. Bueno. Digo, no podés ver un video 14 segundos. Vos sos un productor de un programa, en serio. Y ves 14 segundos y decís, che, Roberto, no. A ver, decime qué más dijo el tipo. Claro. ¿Qué se hace con eso? Es la discusión que se está dando todo el mundo. Ayer creo que lo comentaban. Estados Unidos hizo una puesta en escena para que 5 tipos, los 5 CFO o CEO de empresas tecnológicas más importantes del planeta, vistan de milicos. Dando una señal de que la tecnología global, la inteligencia artificial, es política de Estado para Estados Unidos. Bueno, esos son los vehículos por los cuales se hacen este tipo de campañas que son muy efectivas. Vos habías dado una idea hace un tiempo atrás en relación a la reforma laboral. Salir con las mesitas a la vereda Claro. y dale machacar que, por ejemplo, los esclavos vivían peor. Parece una tontería, pero hay que empezar a recordar lo obvio. Mirá, antes de que existiera la jornada de 8 horas, la gente trabajaba hasta morirse, literal. Claro. Literal. Vos trabajabas, un día te morías. Claro. En el medio fuiste productivo para otro, ¿no? Vos sobrevivías. Vos decís que hay que buscar formatos disruptivos de lenguaje, de... Exactamente, pero con la verdad. Pero lo hacía Burri. No, y con una lo hacía propuesta Burri también. con el, Una lo hacía propuesta, Burri con por el supuesto. cartelito que decía 1,5 de inflación. Exactamente, con una propuesta. Pero siendo A mí se igual me ocurre uno. igual de Queremos contundente. preguntar. No, yo no digo solamente eslogan, está bien lo que dice Cande, con propuestas, porque yo celebro Bueno, que haya una propuesta. Ojo que hay un laburo de estigmatización muy grande. Que hay que Muy bancárselo activo. también. Nosotros ahora vamos a hablar 2 horas. Yo estuve media hora con Ari debatiendo sobre el tema y esta noche van a agarrar 10 segundos de él o de ella, qué sé yo. Decir, mirá lo que dijo. Fragmentar, y ese mensaje va a llegar segmentado a los que quieren creer que eso es así o a los que el gobierno
ya sabe semi-convencidos de que eso es así, entonces te machaca el pájaro carpintero. Me pareció muy interesante, anoche hablamos con Darío Pignotti, periodista que está en Brasil, vive allá, y nos comentaba cómo fue el proceso para la aprobación de la reforma tributaria de Lula, que era una promesa de campaña, pero que estaba trabado el proceso porque en el Congreso, en el Parlamento, con el centrado resistiendo también el avance de esta reforma, Lula no lograba las mayorías necesarias para aprobar esta reforma impositiva. ¿Qué hizo? Dio la batalla en los medios de comunicación y en las redes sociales. Es decir, tenés que tener una estrategia. Una de las consignas fue: ellos defienden a los ricos. Algo que acá parece como que está medio de modé, que si planteas, que lo planteas de esa forma pareces trotskista. Mira, no sé cómo hay que hacerlo, pero hay una discusión de fondo en la que no puede ser que el progresismo, el campo popular, tenga miedo de decir algunas cosas que deberían ser absorbidas como positivas por la mayoría de la sociedad argentina. Para el que lo dice... yo quiero defender a los laburantes y quiero ir en contra de esa minoría que quiere pagar menos impuestos. Comunista. ¿Es tan difícil de decir eso? No, hay que asumirlo. Tiene una ventaja, lo dice un tipo que es laburante y no rico. Lula. Sí. O sea, el que lo diga acá tiene que ser por lo menos no rico. Está bien. Sí, pero Mamdani es rico, y se dice socialista de izquierda, radical. Y va a ir por una reforma. Bueno, se supone que va a pagarle más. Y ganó con un mensaje muy contundente. O sea, parece que nos parecemos más a Brasil que a Nueva York. Lo que sí veo es una cautela porque no te tilden de izquierda. Y la verdad es que uno tiene que hablar y que no le importe lo que te diga. Yo no podría venir. Si yo tendría que estar todos los días pensando cómo me van a levantar a la noche, qué van a decir y qué sé yo, no puedo trabajar. La verdad, no puedo. Sumo algo a lo de Lula que me parece importantísimo en esto del uso de las redes sociales. La campaña desde la cuenta oficial del gobierno de Brasil eran videos de TikTok y de Reels de gatitos explicando la reforma tributaria y el gatito rico y el gatito pobre. Digo, una campaña lo voy a buscar a ver si lo podemos... sí, como muy innovadora en términos de la forma de contar algo, que es un tema súper denso, porque los temas tributarios son temas densos, son temas muy técnicos, y encontraron una forma de darle una vuelta y hacerlo muy sencillo, diciendo, bueno, si vos naciste sin nada, necesitas prestaciones públicas, y si naciste con todo, vas a odiar los impuestos, está bien que los odies, y yo como Estado te los voy a cobrar igual. Claro. Digo, esa fue la campaña educativa de formación que hizo Lula para poder avanzar en una reforma que tenía que ver con aumentar los impuestos a los ricos, e insisto, y bajarle el impuesto a los pobres. Una cosa, hay que tener la fortaleza también para saber que el vuelto no es en caramelos. O sea, Lula hace todo esto, arma, ahora está cursándose la conferencia por el cambio climático. Sí. Lo metieron en cana antes, pero ahora le mataron 120 personas en Río de Janeiro, Claro. O sea, el vuelto no es igual en caramelo. Lula también lo sabe. es bicho. O sea, ahora hace la COP30, empieza la semana que viene y autorizó la explotación de hidrocarburos enfrente del Amazonas. Digo, Lula también es ese personaje complejo que te da y te quita. Porque estamos en tiempos complejos. Lo que digo es que los liderazgos tienen que asumir lo complejo, pero tienen que comunicar sencillo. Este es el problema de esta época. Comunicar sencillo para resolver problemas súper complejos. Porque los problemas han ganado complejidad en este tiempo. Excelente. No, pero aparte, acá el inicio es que se demonizó la palabra impuesto. Entonces cualquier cosa es, vos querés poner otros impuestos. Como le decía a Cristina, es un robo. Impuesto igual robo, ¿no? El Estado te roba, el impuesto es un robo, lo dice el propio presidente que te dice que tenés que evadir. Ese es el inicio de todo, porque a partir de ahí es muy difícil entrar en la discusión, porque siempre nosotros vamos a proponer y eso que hay una parte también de Álvarez Agis que dijo, por ejemplo, eliminar el impuesto al cheque. Estaba también en la propuesta. Bueno, hubo otra medida de Milei. Es muy distorsivo el impuesto al cheque, es muy alto. O sea, el mayorista comestible, por ejemplo, gana 2%. El impuesto al cheque es 1,2, ¿viste? Te rompe todo el esquema. Hubo otra medida de Milei que por ahí pasa desapercibida. ¿Vieron que ahora los precios en cualquier lugar dice el precio y abajo está el precio sin impuestos nacionales? Sí. Entonces, cuando vos le preguntás al comercio o al vendedor, te dice: esto es lo de impuestos que te roban, o sea, porque entró. Y es en una cosa muy sencilla, está en todos lados. A mí el otro día, viste que acá Nico Lantos habla mucho de las ideas de Peter Thiel y Vance se llama, ¿no? El vice de Trump. J.D. Vance, sí. De que acabar con los estados-nación y que los grandes empresarios del mundo, los megamillonarios, se queden con distintas porciones del planeta y compitan entre ellos. Es como privatizar la tierra.
Dice que hay grupos laburando en eso en todo el mundo, que en todo el mundo hay grupos de millonarios que están trabajando en eso. Entonces no se puede no unir la desfinanciación al Estado, que genera insatisfacción democrática, con la idea de luego lo privatizo. O sea, lo mismo que hicieron con las empresas, hoy lo hacen con un país. Y ponen a la gente a hablar a favor de los ricos. Cobrar impuestos está mal, porque si no, la gente no entiende que no te están bajando los impuestos a vos, no te bajaron el IVA. Claro. ¿No? Y ahora es una lucha que se hace cada vez más desigual, porque bueno, ya son los megamillonarios, ya tienen la inteligencia artificial, es de ellos, las redes son de ellos, todos de ellos. Sí. Ellos te suben la palanca, te bajan la palanca cuando quieren. El otro día estaba, viste, que yo digo, el primer medio digital del país es TN y el segundo es el Destape. Y vos mirás, vos entras a YouTube y te sale un tipo y te dice, ¿no querés mirar TN? No, querés mirar el Destape. No, mira TN. O sea, es tan agresivo el acuerdo que tiene el grupo Clarín con Google, que es imposible. Vos decís, ¿cuándo voy a ganar a TN? Y no sé, ¿viste? O sea, es muy difícil ahora romper esa enorme concentración de la riqueza que hay en el mundo. ¿Vos sabés que el otro día... Te quería... Perdón. Sí, no, revolución. Dije, no. Pero no debería haber notado que tienen las armas también. No, cantaban las furiosas bestias, ¿no? Decía Ortega. Yo era el rey. Y está claro que se perdió la batalla sobre... la famosa batalla cultural que vos planteás sobre el rol del Estado y quién lo financia. Y es muy difícil volver a darla. Es decir, hay que darla, pero es muy difícil. Y lo de Lula planteando los gatitos como mensaje, claramente te indica que no tenemos por ahora nadie pensando en estrategias de comunicación de la nueva generación. Sí. Lo tenías a Milei publicando avisos dentro de los juegos que jugaban los chicos de 16 a 18 años. Cuando vimos las imágenes de esas capturas de pantalla con el aviso de Milei dentro de los jueguitos, no lo podíamos entender. Nos llevan años de delantera en ese debate. Y hasta que no tengamos a alguien pensando en cómo resolver, cómo volver a vincularnos con la sociedad, cómo llegar con un discurso claro, porque la tenemos complicada. Es más fácil decir no a los impuestos que sí a los impuestos. Sí, pero ahora, también es más fácil decir sí a la educación y no a la Hay algo frustrante en eso, que es que el objetivo es transmitir, comunicar una propuesta que beneficia a las mayorías. Digo, eso es lo que parece paradójico, que una propuesta o un conjunto de ideas que está diseñado, pensado, que tiene el espíritu de favorecer a las mayorías, no logra convencer a las mayorías de que esas propuestas son en beneficio de ese sector. Tenés un error de concepto. Vos no tenés que convencer a las mayorías de que es en beneficio de mayoría. Vos tenés que convencer a las minorías de que es en beneficio de las mayorías. Digo, vos necesitas convencer a la gente que aún en momentos en que estás actuando en contra de tu interés personal, estás beneficiándote de un interés colectivo. No pretendo tanto. No pretendo que las minorías sientan que el beneficio de las mayorías los beneficia. Pero es que si no lográs que cada uno aporte su esfuerzo pensando que lo colectivo le va a beneficiar, nadie te va a aportar desde lo individual pensando de que está obteniendo un beneficio, porque en esa posición está el liberalismo, el sálvese automáticamente cada uno. Igual, perdón, dos cosas. Yo sigo mucho lo que ocurre en India y lo que ocurre en China, porque me parece maravilloso que haya estados que logren darle de comer a más de 1.000 millones de personas. Bueno, India lo hace de una manera Por polémica. Eso. ¿Cómo? India lo hace de una manera más polémica que China. No, los dos. China también involucra muchas polémicas para el caso. Sí. Los dos involucran muchas polémicas, pero de todas formas me parece extraordinario por el volumen. Hay que darle de comer a 1.000 millones de personas todos los días. O sea, y es una propuesta, es una obligación estatal. El Estado asume esa responsabilidad y paga las consecuencias si no lo hace. En India pasó muy nítidamente con la sucesiva crisis de alimentos, sobre todo de arroz. China lo mismo. Ahora,
Hay otros países más chicos que no tienen esa obligación, los países nórdicos, muchas veces también comentados, que lo resolvieron dentro del sistema capitalista, no se fueron del sistema capitalista para resolver las inequidades del sistema capitalista. ¿Qué hicieron? Intervención estatal y alta carga impositiva, justamente para reducir la brecha entre los que más ganan y los que Ahora, menos vos fíjate los que el menos proyecto de él fracasó enseguida, ¿no? O sea, el proyecto de él es un desastre. Y ya lo salvaron 2 veces. Bueno, Entonces, es que ese es el punto. Es un hándicap muy grande. Es que ese es el punto, Roberto. Y es un salvataje continuo. El tema para mí también es que no estamos solos en esta pelea. Digo, es importante lo que dijo Agis, pero también muestra la falta de propuestas, ¿no? Se la agarraron con Agis porque es el único que propuso algo en concreto, Claro. como, bueno, una medida. Yo creo que es un error justo ir por una medida que graba a todos sin discriminación y no avanzar en una agenda más progresiva, que efectivamente es una agenda que implica un conflicto de clases, implica que la gente que es muy rica pague más. Y bueno, no sé si Agis quiere meterse en esa pelea porque él trabaja como consultor, me imagino que debe tener algún conflicto de intereses, pero digo, no es porque desconozca esa agenda, porque él la conoce y la trabaja, pero efectivamente esa es el horizonte político Fíjate también, la de dificultad ese conflicto. para cobrar el impuesto a los ricos acá, que Alberto asume en default, ¿se acuerdan? Y llega la pandemia. Entonces no había plata, no podías pedir plata prestada, porque estabas en default. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un impuesto a la riqueza para que los ricos compramos los respiradores, qué sé yo, y los tipos hacían juicio al Estado para amparos para no pagar. Los Tipo, no caputos entre sé, ellos. Batistuta, ¿te acordás? Entonces hay un tema acá. Pero salió. ¿Eh? Salió. Sí, salió. Salió, se aprobó. Con el tuvieron tema de que la pagar. pandemia, ¿no? Sí, Cada sí, 2 digo, años. pero- Pero fijaron las condiciones para que no lo vuelvas a hacer. Porque toda la resistencia que plantearon sirvió para que no se animen a Está volver bien, a pero vos tenés plantear. una base Esas de condiciones datos se de las ponen- 12.000 personas más ricas del país. Y antes no lo tenías. Y ahora ¿Eh? lo tenés un listado de las 12.000 sí. personas más ricas del Se país. hizo el gasoducto con esa plata, entre otras cosas, claro. El FISU. Digo, se hicieron cosas, bueno, también la potencia de un impuesto con una asignación específica, ¿no? Pero tenés una base de Guarda datos con para el avanzar. tema, o sea, yo lo que pienso de la propuesta de Agis, yendo a lo particular, es, primero, no es un impuesto porque la gente no lo va a pagar, la gente lo que va a hacer es dejar de sacar efectivo de los cajeros. Obviamente tiene que tener un mínimo superior al que él mencionó. Sí. Y después, Roberto, cuando vos te metes en la cadena, no es que vos estás pagando el impuesto, es decir, hay una cadena de impuestos. Vos vas del kiosco al mayorista a Arcor, de Arcor al proveedor. No es- vos obligás a todos a pagar No, Está impuestos. bien, esto pero vos estaba tenés que hacer una planteado- obra en tu casa. El albañil no te va a aceptar una transferencia. No, pero, Tenés que ir al mecánico. sí No que te te acepta acepta, una Pero transferencia. ese es el problema. Vos sabés que yo pago todo con Cande, transferencia, ¿no? ese es el problema. Yo Está cuando pensado puedo, que pago vos... transferencia y cuando me dice solo efectivo, Está voy y pensado saco que el efectivo. impuesto lo va a pagar el que saca el dinero del cajero. Y el impuesto tiene el propósito de que ese albañil que hoy está cobrando en negro de una patronal, le pide a su patronal que le pague por el sistema financiero, que le pague a través de una tarjeta, que le pague a través de una cuenta bancaria. No está pensado para nosotros que tenemos un pequeño manejo de efectivo. Está bien, pero que vos el sabés la mayor parte relación de nuestro- asimetría entre el empleado y el empleador. ¿Vos te pensás que el empleado puede definir si le va a pagar en efectivo o no? Yo creo que no. Yo creo que por qué cayó Es- tan mal es un es porque incentivo. le pone la responsabilidad en el individuo y la responsabilidad para cobrar impuestos es del Estado, no es de que vos vas al cajero, sacás 1.000 y te dan 900 y te da ganas de prender fuego el cajero. Y sí, O sea, eso es tampoco verdad. digamos cosas que no son Pero, ciertas. a A mí ver. me daría ganas de prender fuego el cajero y yo laburo tema de impuestos, pero tampoco es agarrársela con Vos el sos de eslabón quemar más débil. cajero. me Sí. parece. Sí. No, además, es los verdad que jubilados, da la ponele. sensación. No, pero quería decir, el pibe que le compras un patty en la puerta de la cancha tiene el alias puesto en la Sí, parrilla. ese Yo, pibe sí. yo hasta el que me corta el pasto le ¿Le transferís? A mí albañil no. Yo estoy en eso con Cande. Porque es un chabón más grande, 60 y pico, no maneja este pago electrónico. No tiene cuenta bancaria. No la tiene. Mi vieja va a cobrar la jubilación, va y la saca entera, como hacen Muchos la jubilados. mayoría de los jubilados. ¿Por qué? Y no te puedo explicar por No, qué. sí, porque de la 1050 para Sí, acá pero perdieron los gastos un- de- Está bien, pero hoy que mi vieja haga eso. Los gastos de tu mamá pueden estar por debajo del mínimo no imponible que habría que ponerle a Claro, ese habría que impuesto. ponerle un mínimo no imponible. Está bien, hay que Exacto. pulirlo, hay que pulirlo. Por eso para mí, si te pones a Lo más discutir- importante es que hay un tipo que quiere financiar al Estado. Claro, y hay después un la gobierno que no propuesta- quiere financiar al Estado. Claro. Sí, El tema no también es la lo del gran conjunto tema. para Sí, pymes es y que lo dice importante. y que lo dice desde fuera de una estructura política partidaria y lo matan. Sin aumentar Cuando impuestos, cuando aparte, los partidos no están diciendo nada.
Por eso mismo, O sea, no dicen nada porque temen la represalia digital. pero si teme, se tiene que dedicar a otra cosa. que teme, ese es el claro. problema, no se dedican a otra cosa. Y ahí tenés la propuesta, lo que pasó con Lula. Digo, tenés Claro. ejemplos en los que si vos sabés plantear las cuestiones, lo que es progresista, es decir, lo que beneficia a una mayoría de la población, tenés que lograr que tenga el apoyo de la mayoría de la población. Si no, hay algo que estás haciendo No, mal. pero hay un tema, ahí está la clave. Ningún consultor político hoy considera que es relevante que la mayoría de la población apoye una propuesta política. Toto, Hay estoy que diciendo tener una primera que lo de minoría Lula, intensa. que lo de Lula, según lo contaba nuestro colega Darío Pignotti, no avanzaba en el Parlamento hasta que dieron la Bueno. batalla en redes sociales y en los medios de comunicación para ganar el respaldo Pero por eso social. una cosa es política pública y otra cosa es apoyo político. El apoyo político, mira, Santiago Caputo hace varios años detectó que las campañas se redujeron a una semana. Hasta hace un lustro, las campañas eran 15 a 20 días y mucho más atrás en el tiempo podía ser meses la campaña. Ahora es una semana, o sea, lo que importa de una campaña, ¿no? La última semana, la última milla, ¿no? Bueno, esta combinación de velocidad y efectividad, de hacerlo muy rápido y al mismo tiempo que sea muy efectivo, hace que la consigna, que la elaboración de consignas sea fundamental. El que inicia con todo esto es un tipo hoy muy denostado en la consultoría electoral, que es Dick Morris, con aquella famosa frase, la economía estúpida. No es que él inventó algo para que los demás lo usen. Con esa experiencia, todos los demás detectaron que la consigna es importante para el candidato y es importante para que el candidato lo transmita. Claro. Bueno, el problema de la oposición hoy es que está vacío, no de consignas, está vacío de objetivos. Mira, yo lo que vi en los Vacío últimos de días objetivos. hay una cantidad de personas que están corriendo a ayudar, ahora lo va a hablar Fernando Siveira, al presidente, están todos tratando de auxiliar al ganador. Y estoy empezando a notar a otros que no están en eso, pero que están entrando en modo resignación. En modo de decir, bueno, un presidente que tiene el respaldo de Estados Unidos no va a tener una crisis financiera. Si no tiene una crisis financiera y logra darle estabilidad al dólar y una inflación más o menos baja, aparentemente la inflación baja en Argentina es 2% mensual, va a reelegir. Sí. 2% Qué increíble, era ¿no? la que tenía Cristina, no nos olvidemos, que era considerada Sí, una inflación muy alta. Qué increíble, ¿no? Que haya gente en el peronismo que cree que la única chance que tiene de ganar una elección es que el gobierno que está tenga una crisis. Y supuestamente los vayan a buscar. Bueno, en Argentina, si vos no tenés una crisis, solés reelegir. Vamos con Fer, que me cuente un poco de los gobernadores. Sí. Ahí vengo, 30 segundos. Ayer estuvieron en la Casa Rosada nuevas reuniones de Diego Santilli, que hoy va a jurar como ministro del Interior. Después seguramente tendremos a Jonathan Eguier hablando de los detalles de la ceremonia, que además un poco le podaron el ministerio hoy. Después vamos a hablar de eso. Pero bueno, lo interesante fue que los gobernadores que van pasando por la Casa Rosada, todos parecen muy entusiasmados y con ganas de aprobarle los proyectos al gobierno, ¿no? ¿Cómo influye en eso el resultado electoral? Voy pidiendo, ayer pasaron Marcelo Rego de San Juan, que es un tipo electo por Juntos por el Cambio y que hoy está medio como independiente, ¿no? Perdió las elecciones con el peronismo en San Juan, pero yo creo que ya imagina una posible alianza con la Libertad Avanza, porque ahí volvería a tener mayoría. Y ayer me llamó la atención alguna de las cosas que dijo. Si podemos, el 51, el tape 51, que estuvo hablando a la salida de la reunión con Adorni y Santilli, y dijo algunas cosas como que yo le voy a aprobar el presupuesto que mande al gobierno y como que los gobernadores somos los que tenemos que ayudar al presidente. Esa es como la función auxiliar casi que, darle gobernabilidad, que entendió que tenían los gobernadores. A ver, lo escuchamos. Sobre todo con los temas que estamos tratando. ¿Hablaron también, gobernador, del presupuesto y eventualmente van a respaldar como quiere el gobierno o está buscando cierto consenso con las provincias? En este caso, el tema del presupuesto seguramente se va a tratar en extraordinaria. Creo que todo aquel que le toca gobernar es fundamental que tenga un presupuesto, porque es una hoja de ruta que marca, por supuesto, un camino. Y creo que es fundamental no solo para la Argentina, sino también para cada una de las provincias, porque toman ese presupuesto como una base
a los efectos de poder elaborar los propios presupuestos ya de índole provincial. Si bien no hemos hablado estrictamente del presupuesto, hemos hablado, digamos, de distintas medidas que van a entrar en el periodo, digamos, de sesiones extraordinarias, pero quien les habla va a acompañar el presupuesto que disponga, en este caso quien gobierna, porque en definitiva yo cada vez estoy más convencido que el mejor aliado de un presidente son los gobernadores, porque tienen la misma responsabilidad administrativa, que en definitiva administrar prioridades es resolver los problemas que la gente sola no puede resolver. Bueno, voy a acompañar lo que manden, dijo Orrego, y aparte que ese era el rol de los gobernadores, a ayudar a la gobernabilidad, ¿no?, de Milei, pese a que hay un dictamen de mayoría que aprobó el oficialismo que no contempla muchos de los fondos que están reclamando los gobernadores. Ayer hablamos con Miguel Ángel Pichete, dijo que ellos, por ejemplo, hicieron un dictamen aparte porque no está contemplado ahí las leyes que votó este año el Congreso, ¿no? Y después lo escuchamos a Yarlora en el tape 46, que, bueno, es todo muy sensato lo que plantea el gobernador de Córdoba en cuanto a qué características tiene que tener la reforma, pero él dice, bueno, esperemos leerla, y la verdad que uno, si ve el historial de estos 2 años de gobierno, nunca se han preocupado ni en ayudar a las pymes, como dice él, ni en ayudar a los trabajadores, ¿no?, que trabajan más. Él dice que la reforma está pensada para eso. Bueno, es optimista. Ahora lo vemos en el tape 46. Gobernador, ¿hubo un pedido expreso de Santilli de apoyar el presupuesto 2026, de apoyar la reforma tributaria y laboral? No, sí, a ver, todos los temas se han hablado, pero nadie puede hablar de algo que no está presentado. Si quieren les doy mi opinión. ¿Cuál es su opinión? No hay nada presentado, o sea, no hay una ley presentada ni ningún esquema. En mi opinión, que es la que traigo desde hace mucho tiempo, como un hombre que apoya el empleo y la producción, es que creo que nosotros sabemos que en Argentina podemos sacar una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando inclusive a los sectores pymes más chicos y a los sectores del sindicalismo también. Creo que se puede sentar esos sectores para trabajar puntualmente en el tema que más nos interesa a todos. ¿Cuál es el tema que por lo menos más me interesa a mí? Hay millones de argentinos trabajando en comercios chiquitos, MIPYME, que están trabajando en la informalidad. Y que esos empresarios no son malos empresarios, sino que quieren formalizarlos, pero no tienen las condiciones. Hay que generarle las condiciones a las empresas pymes para formalizar la cantidad de empleados que hoy están en negro y poderlos pasar a tener aportes jubilatorios, a poder tener cobertura de salud, y que hoy, bajo esta reglamentación, claramente no pueden. Ahora, ese es un tema. Después, cuando querés meter todos los temas o ir en contra de los derechos laborales adquiridos, ahí no cuente con nuestro apoyo. Bueno, así como está, es sensato lo que Y dicho de esa manera. Dicho de esa manera, estamos todos de acuerdo. En cuanto le eliminemos la indemnización, pongamos el banco de 12 horas, esto se va para arriba. Pero sin eliminar conquistas, ¿no? Sin eliminar conquistas, no, desde luego. Es para adelante. Bueno, por eso, después a la noche estuvo en La Nación Más, se cruzó con Caputo, ahí intercambiaron. Estamos trabajando muy bien, le agradezco mucho al ministro, dijo Yarlora. Caputo dijo que era el peronismo que era el tipo de peronismo que esperaba para una oposición. Así es, y volvió, bueno, a decir esto, que la reforma iba a ser buenísima porque iba a permitir que un montón de gente que hoy está en la informalidad pase a la formalidad. Bueno, la verdad que sí, presentado así está bárbaro, pero lo que fue trascendiendo hasta ahora de la reforma... Ayer dijo el ministro de Economía que van a bajar las cargas sociales. Ya lo hizo Cavallo en los 90. Las cargas patronales. Las cargas patronales. Sí. Y bueno, eso va a ir en contra de la jubilación, en contra de la obra social. Bueno, pero Agis también está pidiendo rebaja impositiva para tiene que ser para el chiquito, para el mini pyme. Sí, claro. sí, pero decía él, alguien que tiene un comercio muy chiquito. Todo lo que sea segmentar por tamaño me parece lógico. Todo eso ya lo resolvieron con la ley que les permite crear ahora esta figura del colaborador. Podés tener 5 empleados gratis. Entonces, es decir, lo hicieron. No tuvieron resultados, claramente, porque
el que tiene la posibilidad de contratar, hoy no contrata porque no tiene venta, no tiene venta. Está bien, pero vos actividad tenés económica. casi un 40% de empleados no registrados. Yo no tengo la respuesta, pero me parece atinada la pregunta de, ¿qué política pública podemos ¿Dónde aplicar están para esos mejorar la 40%? registración? Controlar. ¿Dónde están los 40% de esos En- no registrados? en los chicos. qué sector? No, yo no sé. No si están en está las grandes todo. empresas. No sé dónde están. Las grandes empresas también. Te tienen contratan por tercerizadas. factura, Las empresas tienen mucho gris, ¿no? Las Ahí empresas tienen mucho gris. tercerización. Mucho. Te pagan una parte en blanco y otra en No, y negro. las tercerizadas No, y es el además te método de la contratan, precarización. empresas tercerizadas. Por eso. Que son las que dicen, no, ves, es una pyme la que contrata. A mí no me Pero parece no es mal que pyme, una- Es una gran empresa que está tercerizando su Ok, trabajo no para tengo la generar esa- respuesta, pero hay que aplicar una política pública. Hay que diseñar una política pública para lograr que haya mayor registración. No podés, me parece, quedarte esperando hasta que crezca la economía. No, pero no controlar es una locura. Decir, bueno, no te voy a controlar. Reforzar los Es lo que controles, están haciendo algo hoy. tenés que hacer. Pero quitar las la penas última ahora reforma igual, ¿eh? Puede ser que el tipo le esté descontando. No. Pero En en, la última 2000 en reforma fueron en sentido 2001 contrario. había llegado al 50% la informalidad y con Tomada había bajado al 33%, ahora está en el 38%. Entonces no es lo mismo el 50 que el 30. No, está bien, Pero, tampoco subió tanto desde Tomada para acá. De 33 a 38. 33 a 37. Este gobierno eliminó las No multas sabes a lo que los cuesta bajar cada empresarios. punto cuando llegas ahí. Cuesta muchísimo, Este pero tiene que gobierno haber una eliminó la política multa a los pública. Pero la empresarios verdad, que no o sea, si la registran. forma de pagar impuestos solamente sería bajarlos, y la verdad que los Entiendo. estados no existirían más. Yo lo que digo, China A ver, Alemania se volvió el primer exportador del mundo durante décadas, teniendo las cargas sociales más altas del mundo y los salarios más altos del mundo. Entonces, eso de los empresarios argentinos, que si no me compran muy barato el sueldo y la carga social, yo no puedo tomar gente. Digo, no quiero volver a mis amigos dueños de otros medios progresistas, pero ¿por qué acá se pueden pagar y en tu medio no se pueden pagar? ¿Será porque después vas y te compras hoteles, macho? Bueno, la plata es para la empresa. Diste un buen ejemplo. La Alemania. Es porque lo tenía todo en negro. Bueno, Sí. a él mal no le va, Que ¿no? quizás que la respuesta a lo que yo pregunto sea, hay que reforzar los controles. Y hay que ir por una política Andá, no de oíme, zanahoria, cada- sino de palo. Cada vez que van Pero algo a tiene que ver hacer. las lanchas, los barcos, qué sé yo, están todo en negro. Yo hice una nota en Página 12 hace unos años, fui a Punta del Este, había 11.000 propiedades de argentinos en negro, mayores de $1 millón. 11.000. Todo en negro tenían. Bueno, todo el en tema negro. empleadas de casas particulares. Andá a buscar las 4x4 en Cariló, que van el marido y la mujer, uno con cada 4x4. Tienen empleado en negro, entonces bueno, loco. Empleadas de casas particulares, hay algunas ideas como para formalizar. Vos podés presumir que si tenés determinado nivel de vida, tenés una empleada de casa Claro, particular. Y que así después es. vos tengas que demostrar que no, en todo caso. Claro. No, pero pará, yo una cosa, porque lo escribí el fin de semana y lo traigo ahora, aprovecho. El caso Bada Vázquez, ¿no? Lácteos Vidal, lo tienen presente, explota por el tema Machado, ¿no? El tráfico de dinero a través de una empresa que está asociada al lavado de dinero del narcotráfico. Bueno, nosotros descubrimos, y lo publicamos hace unas semanas, y el fin de semana damos más detalles, de que la estructura económica de Lácteos Vidal involucra una decena de empresas en Miami y la Florida, que es una especie de... Iba como una pobrecita a TN y decía, Exacta, a mí a los eso voy. camioneros no me pero dejan aún hoy. trabajar, Pará, yo. Y el aún otro, hoy. el psicólogo decía, pobre mujer, mira. Aún hoy hay una causa judicial hecha por los trabajadores denunciando el vaciamiento de la empresa para no pagar las obligaciones laborales. Entonces, va Bullrich hoy, no hace 4 años cuando Vidal le pagaba, Lácteo Vidal le pagaba la campaña a Bullrich. Ahora va, Bullrich dice, no, es una víctima del sindicalismo despiadado. Y cuando le presentás la prueba, che, pero mirá, están vaciando la empresa, es un fraude laboral, es un fraude fiscal. No, esos preservan su capital de la voracidad sindical. Ojo con esto. Porque La esto voracidad sindical, la mafia de los abogados laborales. Exactamente. Todo lo que defienda al trabajador tiene Exactamente. alguna connotación negativa. a ese punto voy. Entonces va Milei a Miami. Falso discapacitado, claro. La radiografía del perro. Va Milei a Miami y se saca fotos con un montón de gente que está en la misma que el Lácteo Vidal. Un montón de gente que está en la Claro. misma. Que usa. Miami debe ser el lugar, la guarida de los elusores o evasores argentinos, ¿no? La guarida favorita.
Aparte Miami es uno de los destinos favoritos de los que tienen unos mangos. Bueno, ahí tenés un problema cultural, si querés, cultural en el sentido ampuloso del término. ¿Cómo lo combatís? Voy otra vez a los ejemplos. Dentro del sistema capitalista, países nórdicos, ¿qué hicieron? Estado súper presente para reducir la brecha. Al punto de que los sindicatos se transformaron en partidos políticos de ociosos. De ociosos, ¿eh? O sea, un día los sindicatos dicen, che, no tenemos más reclamos, tenemos vivienda, tenemos calidad en seguridad social, tenemos calidad en educación. ¿Qué hacemos? Hagamos partido político, participemos del debate político por la vía electoral. Y China por la vía comunista. Hay vías alternativas, digamos, que avanzan en sentido de equilibrar. Acá hay un problema que ahora no sabes si primero el huevo o la gallina, porque la gente dice, no pongan impuestos porque el Estado no me da nada. Entonces, bueno, si no pagas impuestos, el Estado no te va a dar nada. Yo el otro día le decía a un político, le digo, mirá, ustedes hoy deberían transparentar todo. Es decir, bueno, que haya... el presupuesto te da asignaciones específicas, que la gente en cualquier momento del día puede entrar a la computadora y ver cómo está gastando su guita. Eso. Bueno, ahí está. Yo estoy dando ejemplos de estados eficientes. Yo le diría además al peronismo que si ven a alguien que roba, lo lleven al paredón, ¿no? Porque si la gente no paga impuestos así y después... ¿viste? Bueno, cuídense. Pero para que la sanción sea socialmente aceptada, y no como ahora que está socialmente reprobada. Estamos discutiendo cosas que se discutieron hace miles de años, ¿viste? Por lo menos el en pelado Argentina, Trebuch diciendo los impuestos se cobran por las buenas. Se llama impuesto. El sistema de incentivos. Del verbo imponer. Y además vos como ciudadano tenés derechos y obligaciones. Los impuestos son parte de las obligaciones. El tema es un robo. Pero viste que muchas personas lo perciben como un robo porque efectivamente hay mucho impuesto regresivo. El IVA es un impuesto horrible. Regresivo. No se queja la gente porque no sabe ni que lo está pagando. Ni sabe que lo está pagando. El del cajero, de verdad que lo tendría más presente. Y sí, obviamente. Pero dentro de esas obligaciones que tenemos como ciudadanos también quedó muy corrido porque tenemos ciudadanos que son los que más deberían aportar a las sociedades donde construyeron sus riquezas y se van a otros países donde pagan menos, caso Galperín, claramente. Entonces, bueno, también te va trastocando y la gente ve eso, digo, y está ese sentido común del que el que puede evadir impuestos efectivamente lo hace y en el caso de Milei es hasta un héroe por hacerlo. Esas son las cosas que hay que combatir en términos de batalla cultural, entendiendo que si ellos no pagan, entonces pagamos nosotros. Es una tensión ahí, constante. Subió la lucha carne, de clases, le decían antes. Y hay que tener claro que... Háblame de la carne, que me interesa mucho el tema de la carne. Mira, lo tenemos en la placa 2. Es uno 5 de esos... kilos asados son 100 lucas. Y depende de la carnicería, pero sí, ¿eh? No, y más. Depende de la carnicería, puede ser más. Bueno, no sé a qué carnicería vas vos. ¿Viste que nos corre con todos los temas? ¿Nos corre? No, yo además no voy a la carnicería, así que no los puedo correr con eso. En la placa 2 tenemos la evolución semanal del precio de novillo por kilo en vivo en el mercado de Cañuelas. Este gráfico del CEPA es un gráfico bastante claro de leer, ¿no? Se ve ese crecimiento, sobre todo en las últimas semanas. Lo que te dicen desde el sector es, bueno, es el aumento estacional, ¿no? En la previa de las fiestas. Falta bastante para las fiestas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, le queda mucho recorrido a esa evolución semanal, que es cierto que en el principio del año, que es la primera parte del gráfico, estuvo bastante estable, pero bueno, pegó todo este aumento de golpe. Hay que ver, porque esto es el mercado de Cañuelas, es el mercado mayorista, digamos. Después hay que ver cómo el carnicero, cómo los locales lo transfieren al precio de góndola, porque en este contexto de consumo en caída, bueno, probablemente suceda esta realidad de ir achicando los márgenes de ganancias ante la falta de ventas y también esta diferencia entre las carnicerías, ¿no? Realmente hay lugares donde el kilo se vende a 15 lucas y otros lugares donde el kilo se vende a 22 lucas. Hay distintos tipos de ganado, ¿no? También, me imagino. Desconozco. Pero va a haber un fuerte incremento y sobre todo preocupa, no solo porque pesa mucho en el IPC, sino porque estamos en la antesala de las fiestas, que es el momento donde muchas personas que cada vez comen menos carne, como vemos en esa evolución del consumo per cápita, bueno, es el momento, ¿no?, de compartir con la familia y hacer ese gasto que parece que va a ser mucho más abultado de lo que iba a ser un par de semanas antes. El problema ahí es que no solo está subiendo el precio de la carne, sino también de los sustitutos.
Claro. Digo, la carne porcina y la aviar, que Sí. tradicionalmente eran el sustituto... Pollo y cerdo. Pollo y cerdo, que eran los sustitutos y que tenían un precio sustancialmente por abajo, ahora pegaron unos repuntes muy fuertes. El otro día leí una nota que comer saludable sale 60% más que comer Sí, cualquier harinas. cosa. Claro. Y vos ves la ley jubilatoria que dice, bueno, ahora te vas a jubilar a los 70 años. La expectativa de vida para el hombre en Argentina es 74. Pero ese 74 es un promedio, como dice Mendiguren, en el promedio se ahogan los enanos. Entonces, Sí. la persona pobre más o menos está en el 67 años y el rico está en 80. Sí, para comer, para vivir 80 tenés que comer saludable, hacer ejercicio y qué sé yo. Entonces, si vos te vas a jubilar a los 70, te jubilás 2 años después de morirte. De hecho, en barrios populares es 10 años más bajo la esperanza de vida. Y eso pasa en todos los países. La esperanza de vida es el promedio, pero vos ves las clases bajas, viven 10 años menos. Claro, obvio. Y sí, lógicamente, digo, una vida No mucho solo más por la extenuante. alimentación, ¿no? Y no es no. solo la alimentación, es todo el contexto. No, la pero falta hoy, de acceso a- los estudios han definido mucho de la manera en que te alimentás y cómo cambia la expectativa de vida. Bueno, la gente no puede comprar esa comida, vive menos y ahora le ponen la jubilación, le ponen una vara que no va a llegar nunca. Sí. Desanima también la posibilidad de aportar, ¿no? Hoy leí en algún lado, no sé ya en dónde, porque leí varias cosas, pero que cada vez más jubilados trabajaban. El Claro. porcentaje Sí. de jubilados que trabajan es cada vez más alto. Y sí, claro, si a nadie le alcanza la jubilación. Y después eso, hay profesiones, qué sé yo, en la nuestra podemos seguir trabajando. Chiche Gelun tiene como 104 años y labura. Hay un montón de cosas que no podés, que no se pueden, qué sé yo. Claro. No, de hecho la ley prevé límites para la vida laboral según el tipo de tarea que se realiza. Todas esas fueron conquistas que se fueron acumulando a lo largo de los Por eso años. están Ya los se van a convenios. terminar. Es que ese es el problema. Mirá, anécdota personal, mi abuelo era linotipista, ¿no? Trabajaba con plomo. Ah. Se jubiló a los 55 años. 10 años después se murió de un cáncer. Claro. Era el destino de las personas que trabajaban Claro. con plomo. Cuando yo lo fui a ver sus últimos días al Hospital de los Gráficos, acá en el barrio de Almagro, el 70% de los internados tenían el mismo tipo de cáncer. Claro. Entonces, El plástico también. bueno, hablando una vez con Ongaro, el histórico líder de los gráficos, esa había sido una conquista que se había obtenido con lucha. No es Claro. que el hecho de que las personas se morían No. había sensibilizado a las patronales. Como Trebú que No dice, pasó cobrame eso. los impuestos por las buenas. No, Sí. pero por eso digo, no es que las patronales se sensibilizaron, pero dijeron, No. che, que esta gente se jubile antes porque se va a morir Bueno, joven. por eso No. por eso se demoniza la protesta. A eso voy. Se luchó y se Claro. consiguió una jubilación anticipada. Bueno, esa es la conciencia que la oposición debería trabajar. Che, yo por eso pongo un matiz en lo que decía antes Fernando respecto a que está perdida determinada batalla. Yo, como fui formado... Yo nunca doy perdido No, algo pero que... usaste ese, entiendo que no era el sentido. ¿Qué nos enseñó madre y abuela? Dos cosas. Que la batalla que se pierde es la que se abandona y que lo imposible tarda un poco más. Bueno, teniendo eso como horizonte, entonces hay que trazar estrategias en función de eso. A mí la de la mesita me gusta, claro. Hay que llevarlo a la mesita digital. No es solamente Yo la dije mesita de la también, plaza. salgan todos los bloques que estén de acuerdo, hagan un cartel gigante en la puerta del Congreso Sí. y cuéntenle que está cerrado, que hay 3 leyes que no se cumplieron. Ahora- Yo no sé por qué se preocupan tanto porque le votan si después se cagan en lo que le votan. O sea, que empiecen a demostrar Claro. en la calle cosas que generen que las cámaras estén obligados a ir a tomarlo para mostrarle a la gente. Ahora lo que vamos a hablar con Fernando. Lo que está pasando en el Banco Central es un escándalo. Primero no sabemos dónde está el oro, no sabemos si no se afanaron una parte, estoy hablando en serio, esas dudas están a gran nivel en Argentina. No nos enteramos si están usando el swap o no están usando el swap. Ya no nos explican directamente con qué pagan la deuda. No nos explican en qué invirtió la plata los pesos Estados Unidos. Hay una opacidad en este momento tan grande y a nadie le importa nada. Como ganó Milei. Sí, Pero y llega que hasta- las noticias llegan desde Estados Unidos. Recién habló Scott Bessent, gran laburo de la producción, que logró hacer el recorte, confirmando, si se quiere, esta activación del swap. Si te parece, lo escuchamos, voy a traducir.
Amid this discussion of costs and prices and affordability, bueno, estas how does discusiones de precios $20 billion bailout of Argentina y el bailout a Argentina de 20.000 millones de dólares. Can you explain to those here who are feeling the pinch, including America's farmers, why the United States is helping out sobre todo a los productores, por qué está salvando a la Argentina? Swap line is? It's a currency swap, yes. ¿Sabes lo que es un swap? What is that? You're the Treasury Secretary. Yes, but why would you call it a bailout? That is how. In most bailouts, you don't make Scott money. Bessent The dice que no lo U.S. llame un government made rescate. money. We used our financial balance sheet to stabilize the government. One of our great allies in Latin America during an election, the president there won. Dice que lo ayudó a ganar la elección a uno de los principales socios de la región, que es Argentina. Peace through economic strength than have to be shooting at narco boats coming offshore if the government habla de los riesgos en la región en relación a los botes narcos, se refiere a Venezuela. To create allies. We just saw an election in Bolivia. We're probably going to see an election in Colombia. We've seen them in Ecuador. We're going to see them in Chile. So bueno, esperan ganar más aliados en la región. Habla de Bolivia ahora que se le sumó, obviamente, como aliado. Then that's a very good deal for the American people. And there's a lot we could have been doing y que el acuerdo con Argentina es muy bueno para Estados Unidos. But Democrats closed the government. Sí. Si es bueno para Estados Unidos, no debe ser bueno para Argentina. Iba a decir, lo dijo directamente, este acuerdo es muy bueno para Estados Unidos. Él está hablando de su electorado, ¿no? Sí, pero bueno, confirma, si se quiere, este uso del swap, de la línea de swap, de este intercambio de monedas, y también habla de, bueno, que le dio estabilidad a un aliado en la región y que además, como no fue un bailout, como no fue un rescate, no fue un préstamo directo, en realidad también tiene una ganancia en relación a esa transacción que hizo con Argentina. Y se refiere a algo que ayer Caputo, cuando Majul le preguntó sobre sobre el tesoro, no pudo responder. Lo tenemos en el tape 4, cuando Majul le pregunta a nuestro ministro de Economía en relación a si se había activado o no la línea de swap, y la respuesta del ministro de Economía era esta. Por supuesto, reconocimiento de que bajó la inflación y mucho, pero el 2 está rebelde, ¿no? Sí, pero es importante lo que decís, acuérdate que veníamos del 1,5% diario. Perdón, y pasamos es el tape 3, acá está hablando de la inflación. Mala mía. Dinero ya aportó el Tesoro de los Estados Unidos. Está el swap de los 20.000 millones de dólares que todavía no lo tocaron. Una inversión eventual de 20.000 millones de dólares de fondos de inversión que todavía no lo tocaron. La intervención del Tesoro de los Estados Unidos que entra y sale. Ahí no puedo yo decir no puedo decir nada, Luis, porque estoy bajo un tratado de confidencialidad, por lo tanto no te puedo dar ninguna respuesta en eso, porque realmente, legalmente no lo puedo hacer. Ok, y el acuerdo comercial... O sea, legalmente está obligado a Estados Unidos y no al pueblo de la Argentina, que no somos los que le pagamos el sueldo por lo pronto. O sea, ¿se puede hacer eso un acuerdo? Tendremos que preguntarle a algún abogado de administrativo. Claro, ¿se puede hacer un acuerdo de confidencialidad, un trámite entre dos países? Si fuera una empresa privada, bueno, vaya y pase, pero entre dos países. Mira, seguramente se puede hacer, digo, en diplomacia debe haber acuerdos de confidencialidad que están legalizados. El problema que tenemos acá es que Milei habló para los suscriptores pagos del FT. Caputo habló para los suscriptores pagos del JP Morgan. Werning, el vicepresidente del Banco Central, habló para no sé quién es pago de qué fondo de inversión en Estados Unidos. Es decir, si vos sos un ciudadano de Estados Unidos, si sos un inversor, tenés acceso a información. Si sos el pueblo argentino, no tenés nada. No tenés absolutamente nada. Scott Bessent decía ahí, fue una buena operación financiera para Estados Unidos, el salvataje, no le quiere decir salvataje, nosotros sabemos que fue un salvataje porque la gestión de Milei estaba naufragando y los fondos de Estados Unidos eso es lo que define salvaron. Que fue un salvataje. Eso es lo que define que fue un salvataje. Bueno, dice, fue beneficiosa para la Argentina. Nosotros no sabemos cuánto pagamos ese salvataje. No sabemos si lo paga el Tesoro argentino, no sabemos si lo paga el Banco Central argentino. No sabemos si es una nueva deuda o... es decir, hay una opacidad tan grande de toda la información que se está manejando que en cualquier otro momento histórico sería tapa permanente de los diarios, intentando, queremos hacer preguntas, denos respuesta. Hoy hay un silencio absoluto. El Banco Central tomó un crédito repo de 2.000 millones de dólares, no sabemos las condiciones. Emitió un título BOPREAL, no sabemos cuánto.
descubrimos a través de algunos análisis que habían comprado bonos del Tesoro de Estados Unidos, los famosos Treasury, para dar de garantía a los bancos comerciales. No sabemos por cuánto. Pero sí sabemos que tuvieron ganancia. Voy a repetir el textual. Dijo, se utilizó una pequeña cantidad de la línea de swap, se estima esto que contaba Fer de más o menos 3.000 millones de dólares, y añadió, obtuvimos ganancias con ella. O sea, no sabemos cuánta ganancia. Pero lo pagamos los argentinos. Del swap. Pero lo pagamos los argentinos, eso sí, lo tenemos claro. Digo, el Banco Central emitió estos BOP reales que no sabemos cuántos hay en circulación, porque una parte la blanquearon, otra parte no la blanquearon. Tiene una deuda con bancos comerciales que no sabemos qué tasas tiene. Ahora le activó una letra a Estados Unidos para captar los pesos, que la reconvirtió en deuda en dólares. No sabemos cuál es la tasa, no sabemos cuáles son los plazos, no sabemos cómo figura siquiera en los balances del Banco Central. Ayer apareció esta nueva deuda que tampoco se termina de entender qué es lo que están haciendo con el Banco Central, porque la activación del swap, ¿se dio o no se dio? Ahora sabemos que sí, que la hizo Besen, según lo confirma. Y hay otra deuda más, Candy, que no me sale en este momento ahora, que es lo último que ¿El pago al FMI? El pago al FMI. Es increíble, Roberto. Pagaron 850, vos agarrás la planilla del FMI y dice Argentina debe 850 millones de dólares. El Banco Central te dejó trascender que pagaron 796. Oh, qué bueno, hicimos un ahorro, debe ser la primera vez que lo cagamos. No sabemos cuál de las dos cifras es, no sabemos dónde sacaron los dólares. No sabemos si el Tesoro le compró dólares al Banco Central o el Banco Central le pidió un préstamo a Estados Unidos y ahora es una nueva si deuda. es parte del swap también. Si es parte del no swap, solo no es independiente, sino que no es transparente. No es nada transparente, no hay una sola información de cómo es verdaderamente el estado contable del Banco Central en dólares y en pesos. Acordate que en julio, por decisión de Milei, dicen, se dejaron de operar en el mercado de la administración de la liquidez monetaria, los famosos pases remunerados del Banco Central. Mentira. Siguen operando en pases activos y siguen operando en pases pasivos. Le cambiaron el nombre, fueron a otra rueda, lo metieron dentro de una columna que dice otros. No tenés la menor idea de cuánto es hoy el pasivo remunerado del Banco Central. Sí, tenés operadores financieros que parecen investigadores, ¿viste? Están poniendo a ver balances, a ver dónde es que está ese monto de plata. Y he hablado con expertos en analizar los balances del Banco Central, que dice, es imposible. Un dibujo. Te hago una consulta. Si a vos te dan un swap, 20.000 millones de dólares en este caso, si vos querés activar una parte de ese swap, ¿vos disponés qué haces con esa parte que activás? No. ¿O la usás para pagar un vencimiento? No. A ver, cuando vos le pedís a tu mamá, le decís para qué la vas a usar la plata. Digo, cuando el Banco Central le pide activar el swap al Tesoro de Estados Unidos, le dice, mirá, lo voy a activar por tantos dólares para hacer tal operación. Tiene que no solo informar, sino que pedir una convalidación para qué va a tomar los dólares y qué aplicación le va a dar. Pero esa guita que usó el Tesoro de los Estados Unidos para intervenir en el mercado de cambios de la Argentina, ¿eso es la activación del swap? Si es así, siquiera... No fue así. A ver, bueno, esto es parte de toda la opacidad con la que se han manejado. El Tesoro de Estados Unidos vino a la Argentina y vendió dólares a través de distintos bancos. Sabemos que lo hizo el Santander, sabemos que lo hizo el Citi, entre otras entidades, porque ellos tenían la obligación de informar que estaban haciendo estas operaciones. Esos bancos recibieron pesos. Esos pesos no se supo qué pasó con esos pesos. Después descubrimos, analizando balances, que el Banco Central le había dado una letra contra esos pesos para que no pierdan contra la devaluación del peso ni contra la inflación. Otro día nos enteramos que esa letra dejó de figurar en el Banco Central, pero que creció la deuda en dólares del Banco Central. Entonces asumimos que los pesos
que había obtenido Estados Unidos por vender dólares al mercado argentino, ahora volvieron a convertirlos a dólares y el Banco Central se los transfirió al Tesoro de Estados Unidos. ¿De dónde lo sacó el Banco Central esos dólares? Dice, no, le pidió prestado a Estados Unidos para devolverle a Estados Unidos. Por lo tanto, ahora, por esas intervenciones que hizo el gobierno de Donald Trump para que Milei gane las elecciones, estamos pagando una tasa de interés que no sabemos cuál es. Está bien, Fer, pero al fin y al cabo tiene razón. Los dólares que se usaron para la campaña electoral terminaron siendo activación del swap. Terminaron después de un montón de vericuetos y tasas de intereses. Claro, después de un montón de operaciones financieras, terminaron siendo deuda del gobierno argentino. Sí. Sí, algo que vino como un acto de generosidad de Donald Trump, decir, vamos a apoyar a Milei para que gane las elecciones, terminó reconvirtiéndose en deuda del Estado argentino, que lo vamos a tener que pagar todos. Che, una pregunta a los que hacen política acá, estoy leyendo Clarín, ¿se parten los bloques de Unión por la Patria? Bueno, hay una decisión del Frente Renovador, sobre todo. El Frente Renovador, sí. Del Frente Renovador, de que, perdón, no sé si alguien lo tenía ya preparado el tema o surgió así de imprevisto. Hay una decisión de Sergio Massa de armar un bloque propio, de acumular fuerzas con algunos gobernadores, incluso con algunos que hoy están fuera Unión por la Patria, y después tributar a un interbloque peronista, pero es una decisión que, por supuesto, debilita la unidad, que en todo caso fortalece al Frente Renovador, que después puede ir con eso que juntó a decir, esta es mi parte, y que favorece la votación dividida en los temas que se puedan plantear en el futuro. ¿Qué gobernadores podrían entrar ahí? Y mirá, ahí podés tener a Tucumán, por ejemplo. Tucumán hoy está por fuera, algunos diputados que responden a Jaldo que están por fuera. Jalil, a ver que... Bueno, pero ya no respondían a Fuerza Patria. No, ya no respondían. Bueno, lo que pasa es que ahí se genera, ¿no? Y Salta seguro, ¿no? Salta está por fuera, sí. Ahí en la última reunión de bloques se estuvo discutiendo todo esto. Por ahora, no sé qué información tenés vos, pero me dijeron que por ahora sigue así como está la unidad. Es una cosa que se está discutiendo y que quedaría más por ahí para marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias. La discusión en provincia de Buenos Aires, está muy picada la discusión por el presupuesto. Está todo encadenado, sí. Claro, están asociados, porque ahí el Frente Renovador, como decía Gabriel, lo que quiere es acumular de cara a la discusión electoral que viene, que es la del 27. ¿Acumular qué cosa? Bueno, acumular políticamente y también generar figuras, ¿no? Hoy el Frente Renovador solo tiene a dos figuras, Sergio Massa y su esposa, Malena. No tiene mucho más que eso. Tiene sí muy buena relación con todo el mundo, es la característica de Massa, se lleva bien con todo el mundo, pero eso no le permite acumular en el sentido crítico electoral. Y además lo que permite el interbloque es que cada bloque suma algunos recursos, efectividades conducentes, ¿no? Y bueno, es lo que pasa también, tenés recursos adicionales, vos tenés un propio bloque, tenés algún asesor más, algún presupuesto más. Lo que yo entiendo es que esta ruptura en realidad se hace en base a gobernadores que ya no respondían. No es que no es en base, para mí, la información que yo tengo no es que es en base a gobernadores. Desde el masismo lo que dicen es la forma de mantener conectados a los gobernadores que no quieren estar cerca de Cristina con el dispositivo peronista en su conjunto. Santiago del Estero estaba dentro del bloque. Si es que finalmente se concreta esto, que también puede terminar... ¿De ese bloque? Santiago del Estero estaba dentro. Sí. No lo sé. ¿No es muy amigo de Cristina, Zamora? Sí, es muy amigo de Cristian, pero ahora están diciendo, por ejemplo, en el Senado que Zamora va a ser senador. Que podría llegar a generar también un interbloque pequeño, aparte del Senado, ¿no? Pasa que Zamora controla los legisladores que entraron por el peronismo y los que entraron por el no peronismo. O sea, tiene la suma del total de los legisladores santiagueños, digamos. Y eso le da un poder particular. Pero más allá de Zamora, si esta fuese la estrategia, mantener unido en lo disperso, es decir, dispersamos para que nadie se vaya, ¿no? Sí. Cada cual tenga... Es como las parejas que dicen, bueno, hagamos cuartos separados, no nos separemos del todo, hagamos cuartos separados, pero mantengámonos... Está bien la analogía, Está bien la analogía. Claro, mantengámonos bajo el mismo techo. ¿Salgamos con otra gente? Ahí ya es otra cosa, pero puede ser. Bueno, no quiero hacerlo. No, porque eso después se puede malinterpretar. ¿Viste cómo se ahora el tema del TikTok? Te recortan 3 segundos y se metes lío en una familia. No. Yo lo que digo es que esa estrategia se explica así.
se explica así. Es el objetivo nítido, transparente, y siempre hay algo más gaseoso. Hay ahí. que saber vender tus productos. Claro, se vende así. Es cierto que el peronismo sigue enredado en el tacticismo. Absolutamente. Sigue enredado en el todo esto que estamos hablando es un peronismo enredado en el tacticismo. Conviene 2 más acá, Ojo que 3 si más no allá. sale el endeudamiento, el rollover de la provincia de Buenos Aires, ahí se rompe. Bueno, eso ya no es tacticismo. Eso, claro. Eso es una consecuencia de los problemas tácticos. Si la gente no entiende, digo, hay un vencimiento de deuda importante que tomó Vidal, que hay que ir a pedir plata para pagarlo. Eso tiene que pasar por la legislatura. Necesita mayoría grabada. Dos tercios. Mayoría grabada. Claro, entonces, y hoy Kicillof no cuenta con los votos de la Cámpora para eso. Entonces, si no puede pagar, tiene que hacer un ajuste en un montón de cosas para pagar la deuda. Y eso sería romper. Sí, el tironeo es por la creación de un fondo para los municipios. Claro. Algo en lo que está de acuerdo el propio gobierno provincial, ¿no? Porque Pablo López lo incluyó como ítem a crear. Y están sin poner el monto. Sin poner el monto. Y están de acuerdo todos los intendentes también, más allá de su alineamiento. El tema es si finalmente le ponen un monto y de cuánto. Están discutiendo otras cosas también. Sí, todo. Los jueces, el defensor del pueblo, un montón de cargos. Se está discutiendo el PJ bonaerense. Claro. Aunque te lo presentan como una discusión por separado. Esto parte al mismo embrollo, ¿no? Claro. Ahora, así, ojo, también el oficialismo tiene sus líos, ¿eh? Hay una disputa abierta en el Senado para ver quién se queda con la presidencia provisional. Bullrich y Martín Mena ayer se reunieron para ya establecer que son ellos los referentes del gobierno en diputados y en el Senado y cerrarle el paso a otros. Hay personas que tienen decenas de denuncias de corrupción en el gobierno y están encaramados y empoderados en este momento. Bueno, sí. Digo, en los últimos meses, cuando empezamos a contar los casos, nos llegaban denuncias todo el tiempo y veías las notas que hacían en las radios, donde todo el tiempo salía gente que decía, a mí me pidieron plata, y ahora están todos empoderados. Mirá, no dos casos de personas que fueron electas en la última elección, la elección legislativa, que van a llegar al Senado y que hoy están en la pole para quedarse con la presidencia provisional, lo que los coloca en la línea de sucesión, ni más ni menos. Nadia Márquez, algo hablaron de ella ayer, si no me equivoco, en relación a su padre. El padre es el pastor Márquez, es vicepresidente de ASIERA, la Asociación de Iglesias Evangélicas, que tiene un vínculo muy, muy, muy estrecho con Javier Milei, sobre todo con Karina, que se han empoderado en este tiempo y que tienen un proyecto político común. Y el proyecto político común es llegar a la presidencia de la Nación. Así como lo escuchan. Se ha establecido un cronograma dentro de la comunidad, de esta comunidad de referentes evangélicos, que, como lo cuenta alguna serie o alguna película, ¿no? Que cuentan cómo un pastor evangelista termina llegando a ser presidente de la Nación. Creo que Franchella, el protagonista, si no me equivoco. No. ¿Quién es? Franchella. Bueno, Peretti, tenés razón. Bueno, a la manera de esa serie, que aparentemente resulta predictora, hay un plan. Bueno, ¿cómo se consigue ese plan? Acumulando políticamente. ¿Cómo se acumula en política? Teniendo cargos cada vez más expectantes. Estar en la línea de sucesión es un cargo muy expectante. Claro. Presidencia provisional del Senado. Por eso usa tantos chalecos, ¿no? Antibalas, Milei. Bueno. Hay mucha gente que está esperando. Hay mucha gente que está asumir esperando en su lugar. Sucederlo. Villarroel es la primera. Claro. Es la primera de la línea de sucesión. Schiaretti declinó ahora. Bueno, sí, a la fuerza, ¿no? A la fuerza. Lo hicieron declinar a los votos. Bueno, Nadia Márquez es senadora electa por Neuquén y entre sus antecedentes, podríamos decir prontuario, porque son antecedentes judicializados y con sentencia, tuvo una causa por títulos truchos en de 2011 y 2016, denunciada por extender títulos apócrifos en el Instituto Cristiano Internacional y en Regency, 2 instituciones terciarias de Neuquén. Junto a otros acusados, cobraba a estudiantes por cursos de periodismo. Ahí ya hay una estafa en sí misma, ¿no? Digamos que ya ahí había una estafa. Y además, después le extendía títulos no validados. Por esa razón es que tuvo esta imputación por estafa, de la cual zafa por probation. Es decir, que se acoge a este beneficio.
para evitar el juicio oral, un aproviso que implicó repartir 5 litros de leche mensualmente en una institución contra las adicciones. Barato, digamos, ¿no? La leche está cara, no estoy diciendo que no, pero me parece que ante una demanda por estafa... ¿Cuántos litros? 5 litros de leche mensuales. 5. Es poco, sí. Bueno, la causa se cerró finalmente en el 16 porque se cumplió con las condiciones de la probation. No es el único expediente, pero solo por esa causa, en Neuquén, Nadia Márquez no podría ser candidata. Ajá. Por ficha limpia. Ahora, eso no corre para los cargos nacionales, por eso es que fue candidata a nivel... Nunca salió ficha limpia al final. A nivel nacional no, pero varias provincias lo tienen. Mirá porque vos. le da mucho poder a los gobernadores, sobre todo para ir dirigiendo oficialismo y oposición. Bueno, el tema es que tiene otra causa ya más severa y es del presente. En el 2024 fue denunciada penalmente en una causa que está, como todas las causas que involucran a un funcionario del gobierno, vegetando en un cajón. Se le acusó de utilizar un despacho como búnker libertario distribuyendo recursos públicos para aceitar militancia. Algo que hemos visto de distintos formatos, pero en varios casos de libertarios que usaron recursos públicos del PAMI, del ANSES o de los parlamentos para eso está generalizado. Rentabilizar la política. Claro, pero por ejemplo, la Unión Cívica Radical lo tiene instituido. Si vos llegás a un... No, pero me refiero de que llegó Milei. No, desde que llegó Milei está extendido. También hay otros partidos que lo hacen. Por ejemplo, el cobro de un porcentaje del salario, el aporte, mejor dicho, un porcentaje del salario para financiamiento del partido. Eso se hace en todos lados, siempre pero se formaliza. Bueno, parte de tu ingreso, vos estás en un lugar al que accedes por tu militancia, además de por tu capacidad, haces un aporte para que el partido se sostenga. No es eso lo que ocurre en el caso de los libertarios denunciados, donde lo que se denuncia es un sistema de apropiación de recursos públicos y distribución digital de esos recursos, a veces con destino militante, a veces con destino incierto. ¿Viste cómo es el tema del dinero? Es fungible, eso lo mencionaron ustedes los economistas. Puede servir para una cosa o para otra. Bueno, Agustín Coto es el otro candidato, senador electo por Tierra del Fuego. Fue involucrado en un episodio exactamente igual al que estamos mencionando, pero ya con escuchas, con audios que escuchamos todos aquí mismo en el pase. ¿Recuerdan? Un asesor que denunció a un legislador que era un... Bueno, tenemos la placa número 4, donde podemos ver en detalle cómo había sido la denuncia. Un escándalo del desarraigo, así se lo conoció. ¿Por qué? Bueno, porque un asesor había dicho que le exigían depositar la totalidad del dinero de desarraigo, alrededor de 500.000 pesos. Ya no era una parte del ingreso, sino el ítem desarraigo completo. Y en los audios, la exigencia provenía de un legislador muy cercano perdón, al legislador Coto, ahora senador electo. Bueno, de todo esto se hizo, por supuesto, una denuncia penal que no avanzó. Y tampoco esto evitó que fuesen ambos elegidos, tanto Nadia Márquez como Coto. Por lo tanto, ambos van a asumir como senadores, porque la causa está abierta, pero no terminada. Y ambos se posicionan con estos antecedentes para ser presidentes provisionales del Senado. ¿Sí? Bueno, son los... ¿Es un requisito tener antecedentes penales? Yo creo que es un hándicap. ¡Es un requisito! A ver, los dos tienen el guiño de Karina Milei, que también tiene sus propias denuncias. Yo creo que en algún momento se van a animar y van a empezar a criticar a los honestos. Y sí. Un día más Jul dice, bueno, pero este es un honesto de mierda. Pará, Milei ya consideró héroe a los evasores. O sea que si vos no evadís, cuanto menos sos un gil. Sí, no sos un héroe. Por eso, cuanto menos no sos un héroe. Claro. Sos del montón, digamos. Mediocre. Bueno, sería lo deseable que en una sociedad haya muchas personas que cumplan la ley, seamos todos medio del montón. Claro. Y tiremos yo creo que se van a animar en cualquier momento. Majul, por ejemplo, se está animando a decir que Kicillof es un chorro. Dijo, escúchenme, esto que está ahora haciendo con las billeteras, eso es ilegal.
es una retención. O sea, Sí, cobro lo voy a explicar 1000 veces. Sí. Yo pago impuestos, pero no es que voy un día y los pago, sino que me van reteniendo. Cada cosa que me van reteniendo y al final sacan la cuenta. ¿Cuánto lo retuve? ¿Cuánto queda? Pago un saldo. No importa si te lo retiene Mercado Pago, no estás pagando más impuestos. Bueno, eso es lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Es un agente de retención, bueno, de todo lo que te hace pagar, te hacen un poquito. Todo el tiempo están diciendo eso, se creó un nuevo impuesto, eso es un robo, deben ir presos, te juro. Y siguen. Ayer dijo Majul, bueno, con los candidatos que tiene el peronismo nos podemos quedar tranquilos. Delía, Alberto Fernández, y empezó a nombrar tipos que no tienen nada que ver, que no son candidatos. Y yo me pregunto, siempre quiero ver al que lo está escuchando. ¿No? Digo, ¿qué estará pensando? Bueno, pero ahí hay un dato, Roberto. La aparición de Alberto Fernández en las últimas horas no es ingenua. Uno puede pensar muchas cosas, Alberto Fernández, menos que es un tipo ingenuo, que no sabe el efecto que obtiene si se presenta en un programa de streaming, como en este caso, y habla de cosas más bien frívolas, o pues las cosas serias decidió no abordarlas. Viste que le preguntaron cosas serias. Bueno, ¿cómo fue el pacto con Cristina? Ahí hay un dato que incluso hasta a los historiadores les interesa. Pero vos decís que ¿por qué lo hace? Hay dos razones, por lo menos las que me contaron a mí. Una tiene que ver con el avance bastante importante de la causa por corrupción que lo involucra, el tema de los seguros y demás. Pero ¿y eso cómo lo ayuda? Bueno, sale a expresar su capacidad de daño. Es la mancha venenosa y él lo sabe. ¿Pero y quién lo va a ayudar? Bueno, siempre hay gente dispuesta a ayudar y a conversar por otro, ¿no? En política es algo muy común. Alguien que se ofrece o que tiene esa función. Y es cierto que el sistema judicial de la Argentina está tomado, está colonizado en buena medida por el poder económico, pero hay gente de la política que conversa y en términos transversales, hay gente de un espacio. Entiendo. Bueno, me parece que lo que hace Alberto Fernández, por lo que a mí me decían ayer, es sale a manifestar su capacidad de daño. Capacidad de daño que lo aplica a la política, pero con fines de protección judicial. Sí. Esto no es algo nuevo, se hace muy habitualmente. No, el tema es, a ver, ¿cómo haces vos para escindirte de eso? Porque si la gente mezcla todo, viste que ahora Máximo hace actos con Moreno. Claro, Frankenstein y la momia, ¿viste? Vos decís, uno mide menos 10 y otro mide menos 14. Después aparece Alberto Fernández. Los periodistas te mezclan todo. Es que ese es el problema de una oposición desordenada, que es el sálvese quien pueda. Entonces Alberto juega el juego del sálvese quien pueda. Claro. Porque en definitiva están todos más o menos en esa. Claro. No, cuando digo todos, lo digo con respeto a las excepciones, perdón, con las excepciones. Estoy hablando en serio, de gente que tiene casi 90% de imagen negativa. Bueno, Moreno sacó un punto, ¿no? Sí. Cuando fue la elección. Sí, pero fue injustamente condenado a una proscripción. Digo, ¿por qué injustamente? Porque la condena deriva de un hecho político, que fue visibilizar una disputa política con Clarín. Y es disciplinador, y lo que pretende esas dos condenas, porque finalmente las dos condenas que terminan proscribiendo a Moreno tienen que ver con Clarín. Esas dos condenas es decirle a todo el sistema político, incluido al presidente, que todavía tiene el tuit fijado sobre Clarín, incluso el presidente, que no se metan con Clarín. Está Jonathan Eguier en Rosada. ¿Es cierto que Eguier se quedó ahora con turismo y con la vocería? Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás? Roberto Navarro, ¿cómo andás? Bien, me hace reír. Estás acumulando ¿Cómo anda todo poder. el pase? ¿Bien? Estás acumulando poder, ¿no? Y me estoy quedando con casi todo, Roberto. No te puedo prometer nada a vos, pero me estoy Grande, John. No, ustedes se acuerdan que hace algunas semanas yo le dije que a Santilli lo iban a pelar. Bueno, finalmente lo pelaron, literalmente, pero además lo pelaron políticamente, lo dejaron sin nada. Santilli lo desplumaron, va a jurar hoy a las 3 de la tarde, pero no tiene nada. Hicieron un pacto Karina Milei y Patricia Bullrich y le sacaron todo, le sacaron la Secretaría de Comunicación, le sacaron el Ministerio de Turismo y Ambiente. Ahora Adorni es el nuevo ministro de Ambiente, le quiero contar a la población. Si le faltaba algo a Adorni, ahora se convirtió en el nuevo ministro también de Ambiente, así que el medio ambiente depende de Manuel Adorni. Y también Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad se quedó con migraciones, con el RENAPER, que son funciones históricas del Ministerio de Interior. Así que lo pelaron, va a asumir a las 3 de la tarde. Nadie sabe bien por qué, digo, a ver, evidentemente la función de él va a ser rosquear con los gobernadores, no mucho más. Se entiende ahora por qué Santiago Caputo no quiere saber nada con esto, digo. Uno decía, pues Santiago Caputo no agarra al Ministerio de Interior. ¿Y para qué lo agarra? ¿Para tener dinero? ¿Para levantar el teléfono? ¿Para hablar con 4 gobernadores? Bueno, ahora empieza a entender a uno la labor que va a tener Santilli
¿Y para qué lo convocó Milei, ¿no? Este maquillaje que empieza con los gobernadores, esta negociación. Estuvo Jorge Macri acá enfrente, cruzando la Casa Rosada, se reunió con Luis Caputo. Es una reunión importante. Ayer Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, fue de los primeros en salir a pegarle a Santilli, en salir a condicionar el presupuesto 2026. La labor de Santilli hoy es convencer a todos los gobernadores para que sienten a sus diputados y senadores y le voten el presupuesto 2026. Es la labor que tiene. El tema es que ayer Jorge Macri a la mañana temprano salió y dijo, está todo bien, pero primero que nos paguen la deuda de la coparticipación. O sea, condicionó el voto al presupuesto, el apoyo al presupuesto con respecto a la coparticipación. Hay varios gobernadores en ese sentido. El tema es que Jorge Macri salió primero fuerte a marcar la cancha, entonces Luis Caputo dijo, bueno, lo recibo yo acá enfrente, así que en el Ministerio de Economía se reunieron para intentar poner paños fríos. Ayer la gente de Santilli me decía, miren, nosotros todavía no nos reunimos con Luis Caputo, o sea, Santilli todavía no se ha reunido con Luis Caputo, o sea que no tenemos mucho ese tema todavía. Cuando lo solucione recién Luis Caputo, nos vamos a sentar nosotros después y vamos a empezar a negociar. Ayer estuvieron Yarlora, Orrego acá, el gobernador de San Juan. Va a salir inmediatamente Santilli de gira por el país, va a hacer un tour federal, va a arrancar por Entre Ríos, va a empezar primero a ver a los gobernadores aliados y el jueves se va a juntar con Gustavo Sáenz en la Casa Rosada. Así arranca Santilli, que a las 15 horas viene acá a jurar, va a estar Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro, no va a estar Mauricio Macri, o sea, va a haber algunos del PRO, pero no todos, digamos. Mauricio Macri obviamente no va a estar el gabinete, la familia, bueno. Nancy Pasos me dice que no vienen tampoco, así que nada, va a haber mucha gente acá en la Casa Rosada. A las 3 de la tarde el Salón Blanco se viste de fiesta para recibir al nuevo ministro de Interior. Escucho alguna risa que me entra por ahí, no sé de quién será, pero bueno, así las cosas están pasando en la Casa Rosada en este momento. Así que le dieron un ministerio medio vaciado y si todavía no habló con el ministro de Economía, no sé cómo negocia. No, por eso es la gran duda que hay acá adentro, sí, y también de los gobernadores, que es el problema que tienen los gobernadores, si Santilli se va a transformar rápidamente en el nuevo Guillermo Franco, en el nuevo Lisandro Catalán, si está puesto ahí para ser una especie de filtro, darse vuelta, que el presidente le diga todo que no, y él decirle a los gobernadores, miren muchachos, la suya no está, así que esto es imposible. Es la duda que hay. Yo creo que va a terminar pasando eso. No lo veo con mucha muñeca. Y después lo llamativo es cómo acapara poder Adorni. Miralo vos, Adorni, ¿no? Uno lo toma por bueno. Karina Milei lo adoptó como si... Sí, ese. Karina Milei lo adoptó como si fuese otro hermano de la familia, básicamente, y le tiene muchísima confianza. La plena confianza que le tiene Karina Milei a Manuel Adorni, y la verdad es que hay que decirlo, en estos 2 años Adorni le demostró también que puede tener confianza en él. También trabajó bien eso con Karina Milei y con el entorno de Karina Milei, y también obviamente con el presidente de la Nación. O sea, tiene la plena confianza de ellos dos. Demostró que para ellos es un tipo de confiar, para los Milei es un tipo de confiar, es un tipo que se planta en una conferencia de prensa y puede llegar a defender absolutamente cualquier cosa, así que evidentemente también eso le gusta a Milei, le gusta al mundo libertario. Evidentemente tiene votos, porque fue a la Ciudad de Buenos Aires a disputarle al PRO y le ganó. Evidentemente Karina Milei ahí pone todo y ahí empieza el reparto de, bueno, esto démoselo a Adorni, y ahí arrancó a acumular. Ahora es un tipo que sí, que realmente tiene mucho poder acá en la Casa Rosada. Está acumulando secretarías, poder, despachos. Digo, yo insisto con esto, se quedó con toda la planta baja de la Casa Rosada. No es común eso para un jefe de gabinete. Santilli, me dicen que el despacho acá de Santilli está, pero no va a estar. Ayer lo que me decía la gente de Santilli es, él tiene su oficina. O sea que evidentemente el Ministerio de Interior lo va a manejar en la oficina de Santilli. Va a pasar algo raro, por eso digo, es medio raro lo que va a pasar con Santilli. Va a ser ¿Su oficina privada? ¿Te referís a su oficina privada? Su oficina privada. Porque yo ayer pregunté, ¿va a estar acá o va a estar en la esto es Cinema Paradiso. Tomá, las películas son tuyas, pero te las tengo yo. Dice, por lo menos ahí tengo una cafetera, dice. Por lo menos tengo una Nespresso ahí en mi oficina. Acá no me dan nada. No sabía que era así, me estoy enterando ahora, Johnny, la verdad, que esa era tan precaria la situación. Mirá vos. El Ministerio de Interior tiene unas oficinas externas acá muy cerca, tiene un edificio muy importante. El tema es que me decía gente que labura ahí, me decía, no va a tener privacidad acá, porque va a tener que entrar con una huella, o sea, entra como un laburante más, no es que tenés una entrada externa, o sea, se va a cruzar con los laburantes todo el tiempo. Pero no tiene le van a cobrar entrada. Claro, tal cual. O sea, Pero, ¿va a tener oficina en La Rosada? ¿Un despacho? Sí, a ver, ¿no?
tiene un despachito que es el que tenía Lisandro Catalán. No tiene ningún sentido ese despacho porque... Que tenés que pasar por jefatura para entrar ahí. Exactamente. O sea, te ven todos los periodistas. Va a estar muy expuesto. El de primer piso, ¿no? El de abajo. No, están abajo. No, abajo, en la planta baja. Por lo que pasa que Adorni le tomó todo, lo primerió, estuvo rápido Adorni porque inmediatamente le sacaron los cuadros a Franco. Nosotros hubo un día la semana pasada donde veíamos los cuadros de Franco caminar por el patio de las Palmeras. Bueno, fue una escena, un velorio era básicamente. Y ahí entró rápidamente Adorni. Inmediatamente se mudó Adorni con toda su gente, con todo su organigrama. Y lo hizo muy rápido. Digo, Santilli, que está afuera, no tiene... Hay que ver si Karina le habilita algo en algún lugar acá. A mí lo que me dice, yo lo fui a ver el otro día, el despacho que era de Catalán, que es ínfimo, no es ni un monambiente realmente, tiene es muy chiquito. ¿Y los gobernadores van a aceptar esta relación de fuerza para sentarse a negociar? No le van a dar bola. Claro, no. A ver, ahora salieron, Orrego ayer salió y dijo, somos los principales aliados del presidente, y Yarlora salió a bancar la reforma laboral ayer. Es que es esa la que viene ahora, Johnny, perdón, me parece que la que viene ahora es saber quién es más olfa, digamos, ¿no? Claro, es quién se colabora más encima. Y eso va a depender también de las necesidades de cada gobernador. Viene fin de año, hay que pagar aguinaldos, hay que pagar los sueldos. Muchos gobernadores en campaña comprometieron aumentos. Claro. Que hay que pagarlos ahora. Claro. Entonces, hay que ver si cumple eso Santilli. Hace que muchos gobernadores estén mucho más expuestos a lo que pueda distribuir Santilli, que entiendo va a retener en una oficina chiquita, lo que vos quieras, subsuelo, porque entiendo que esa oficina del Ministerio del Interior tiene un subsuelo que suele ser finalmente el búnker de las reuniones. Bueno, un sótano, te imaginas Santilli bajando por la escalera. No es así, no hay un subsuelo que se baja por una escalera que hay una alfombra arriba de la tapa. Una escalera medio estrecha. Abajo, un escritorio, sacás el escritorio, levantás la alfombra, hay una tapa y bajás por ahí Santilli allá abajo. Es decir, vos vas a negociar con un ministro Lleva un sol de noche porque el ministro de Economía, vas a negociar con un ministro que no se reunió con el ministro de Economía y que te atiende en un despacho, en un subsuelo. Porque lo vaciaron simbólicamente de poder. Ese subsuelo, si ese subsuelo hablara. El garante que pone Milei es Luis Caputo. El garante que pone Milei es Luis Caputo. Uno dirá, bueno, ¿qué garante? No lo recibió. Claro, y lo llamativo Luis Caputo. ¿Lo llamativo? No, lo pone como garante a Luis Caputo. Jorge Macri patalea y lo recibe Caputo, no lo recibe Santilli, porque te recibe Santilli como que te recibe... Y me llama la atención el pataleo, o sea, me da una señal lo del pataleo de Jorge Macri, porque yo me venía preguntando, o sea, el 2027 se van a cumplir 20 años de macrismo en la ciudad, es un feudo. ¿Se lo van a regalar los Macri a Milei? Esa es una pregunta, ¿no? Este primer pataleo de Jorge Macri me da la sensación que no se lo van a regalar. No, puede ser. A ver, el que tiene la billetera... Sí, para cerrar, el que tiene la billetera y el que puede decir que sí o no es Luis Caputo, y por eso lo ponen como garante y por eso se reúnen con él. Santilli va a cumplir un rol similar al de Guillermo Franco, básicamente. Jonathan, vos tu oficina la mantenés, ¿no? Sí, en estas condiciones, pero la mantengo todavía. Pero bueno, hay que mejorar. Voy a pedir obra pública acá, vamos a ver si lo Gracias, Johnny. Gran laburo, como siempre. Un abrazo grande. Les mando un abrazo grande. Bueno, ya nos vamos, los dejamos en buenas manos. Acá Adrián Murano con sus verdades afiladas. Y nada, hasta mañana. Vamos a hablar de la economía de bolsillo, que es donde nos gusta mirar las cosas, ¿no? Porque tenés desregulación de aumento de colegios. Atención con esto, las escuelas se van a poder aumentar sin intervención del Estado. Todo lo contrario a lo que hablamos durante el pase. Así es, no tienen que pedir más permiso, no necesitan aprobación, te suben lo que quieren. Y además, hoy en el boletín oficial se facilitó la importación de alimentos, que ya venía bastante abierta la importación de alimentos, incluso por cuestiones económicas, pero con cuestiones bromatológicas. Atención. Todo esto está pasando mientras miramos las grandes cosas, ¿no? Bueno, piensa muchas gracias a producir este país. Unos minutitos para los avisos, chicos. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta mañana. Abrazo. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070. Radio y punto.